Bueno, hoy hemos invitado precisamente a los periodistas a Hamlet Almaguer. Él es diputado federal y pues uno de los negociadores de Morena para esta reforma electoral. Diputado, muy buenas tardes, bienvenido una vez más a los periodistas. Muy buenas tardes, Álvaro, Alejandro, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarlos y a toda la audiencia de los periodistas. A sus órdenes, perdóname. Yo le preguntaría esto, diputado, porque el día de hoy el presidente ha mandado un mensaje que parece claro, en el sentido de que, ¿saben qué? Si quieren pasar una lista de peticiones, los del PRI, negociar tal, no vamos a negociar con ellos. Más bien, si no quieren reforma, no pase esa reforma. Es el mensaje, así lo leen al interior de la bancada, diputado. ¿Han tenido oportunidad de platicarlo? Claro que sí, Alejandro. Para nosotros primero son los principios. El presidente lo ha dejado muy claro y además dentro de la bancada de Morena tenemos esa consistencia. Lo demostramos así en la reforma eléctrica, en la reforma en materia de Guardia Nacional. Aquí en la Cámara de Diputados no hubo mayor modificación. Algunos cambios vinieron del Senado de la República y nosotros los aceptamos porque por el diseño que hay en nuestra Constitución, cuando viene el rebote del Senado, que se llama minuta con observaciones, con modificaciones, las únicas opciones que tiene la Cámara de origen, o sea, la de diputados, era decir sí o no. Y si decíamos no, el asunto no se podía volver a discutir sino hasta el siguiente periodo de sesiones. Entonces tenemos ese candado. Pero de arranque, la verdad, nos sentimos muy sólidos, muy fuertes con las preferencias que existen entre la ciudadanía y que se reflejan ahora en 3 de las encuestas que se han publicado. Primero, la que escondió el INE, después una de parametría encargada por Morena y finalmente la de hoy de ENCOL. Entonces, en algunos rubros, menos diputados y senadores. La del INE, 87%, la de parametría, 79%, la de ENCOL, 83%. Menos recursos al Instituto Nacional Electoral. La del INE, 74%, la de Morena, 75%. Tiene una variación la de ENCOL porque habla de tener menos consejeros y magistrados, que a final de cuentas es menos gasto en el instituto, 74%. Voto popular por consejeros y magistrados, 78% en la encuesta prohibida del INE, 88% en la de parametría, 81% en la de ENCOL. Y umbrales sostenidos en materia, por ejemplo, de evolución del Instituto Nacional Electoral al INEC. Y algo que aporta la encuesta de ENCOL, que no estaba en las demás, es sobre el planteamiento del método de elección de legisladores por estado, con una lista estatal. Esto es algo que no se había preguntado tal cual en la del INE y parametría, y la de ENCOL nos da 68% a favor. Entonces, con ese enorme respaldo popular, nos sentimos muy bien de cara a la negociación. Yo creo que el presidente de la República menciona esto en el marco de la negociación del presupuesto de egresos de la Federación, que no le gustó a la oposición, pero para nosotros es un presupuesto que tiene muy clara la ruta del país, garantizar derechos sociales y proyectos de infraestructura, y sobre todo también por la publicación que hay en la encuesta de Reforma que dicta que la oposición incluso unida pierde 2-1 en el Estado de México, y yo veo cada vez más sólido a Ricardo Mejía en el estado de Coahuila y al proyecto de Morena. Yo creo que también vamos a arrancar muy bien en Coahuila en cuanto se den las primeras encuestas como la de hoy de Reforma. Ahora, diputado, ya está en curso la negociación. Si bien la parte sustantiva de la reforma electoral va a comenzar a discutirse, a profundizarse la negociación después de la aprobación del paquete económico y en los siguientes días, la realidad de las cosas es que ya hay una formulación de planteamientos, no solamente de la iniciativa presidencial, sino de los aliados del PT, del Partido Verde, aliados de Morena, pero también han hecho planteamientos el PRI y también ha hecho planteamientos el PAN. El hecho de que hoy el presidente diga los principios no se negocian significa que si no es la reforma del presidente
¿no habrá ninguna reforma? Yo creo que la reforma del presidente Álvaro tiene 3 ejes fundamentales. El primero es tener una democracia más barata. El segundo es la reconfiguración de nuestros órganos de representación, Senado, Cámara de Diputados, congresos de las entidades federativas y cabildos. Y el tercero es el método de elección de nuestros consejeros y magistrados en materia electoral. Si logramos tener una democracia más barata, me parece que podría existir consenso al interior de la bancada. Obviamente este trabajo lo realizamos en coordinación con la Consejería Jurídica de la Presidencia, con la Secretaría de Gobernación, como una colaboración entre poderes que siempre existe. Porque luego dicen, es que la reforma electoral es lo que el presidente envíe. Todos los legisladores saben que un paso fundamental para que una iniciativa de ley o una iniciativa constitucional avance son las opiniones por parte de las dependencias del gobierno federal, sobre todo en materia presupuestaria. Y aquí la cuestión económica es fundamental en la elaboración de la reforma en materia electoral. Entonces nosotros preguntaríamos, tenemos este avance, la oposición está de acuerdo en una reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. Aquí te lo comento, he dialogado con representantes de las distintas fuerzas políticas y algunos están de acuerdo con ir en una reducción del 20, 25, 30, han mencionado hasta 50% en las prerrogativas. Hasta este momento nadie ha aceptado la eliminación como lo marca la iniciativa presidencial, pero un avance del 20% son 1.200 millones, un avance del 30% son 1.500 millones. Entonces hay suficiente margen, me parece, para ver hasta dónde estaría dispuesta la oposición a avanzar y nosotros, por supuesto, que lo consultaríamos, no vamos a dar un paso en falso. Y también en la cuestión de la reconfiguración de los órganos legislativos, ahí el PRI, por ejemplo, manifestó durante el Parlamento Abierto que estaría dispuesto a una reducción hasta el umbral de los 400 diputados. Y existe, te lo comento en este momento, un marco de referencia de cómo funciona la legislación electoral en la Ciudad de México, en donde tienes una lista de representación proporcional, que es una lista A, que son los que envían los partidos, y hay una lista B, que es ciega, y está destinada a los mejores perdedores. El PRI, los mejores perdedores en campañas abiertas de distritos uninominales. Entonces ahí el PRI se ha manifestado por apoyar en una reducción de hasta 400 legisladores. Eso lo manifestó en su decálogo, incluso en el que dictó una conferencia de prensa. Y el tercer punto es, me parece el más complicado de esta elaboración de la reforma electoral, el método de elección de consejeros y magistrados, pero quiero repetir que ahí tenemos 78% a favor en la encuesta de línea, 88% a favor en la encuesta de parametría y 81% a favor en la encuesta de ENCOL. Estos porcentajes tan amplios, Álvaro y Alejandro, nos dan un marco sobre el respaldo popular y sería inversamente proporcional a un castigo en las urnas para quienes no apoyen esta reforma en materia electoral. Y así lo vimos también en la reforma en materia eléctrica. Álvaro, Alejandro. Sí, que fue lo que comentábamos nosotros, porque al final la actitud del PRI fue, pues le salió cara, porque de todos los partidos, los que podía haber votado a favor de la reforma eléctrica era el PRI, y pues terminó perdiendo lo que puso en juego, casi completito lo terminó perdiendo, en lugar de haberse sentado y haber construido algo con la fuerza dominante, que ya dejó de ser el PRI, y haber construido algo más amplio. Ahora, el tema es hacia adelante, es decir, si el presidente hoy plantea que no se va a negociar, tendría varias interpretaciones. Sería, no vamos a negociar por peticiones del PRI, por ejemplo, que le entreguemos el Estado de México y que le entreguemos Coahuila, por decir. O bien, no vamos a negociar la reforma como tal, como se mandó desde el Ejecutivo. No le vamos a mover una coma, no le vamos a mover un ápice. Esas dos acepciones tiene el fraseo que da el presidente y no queda claro si se refiere a una negociación externa o si se refiere adentro del cuerpo legislativo, que no se va a negociar nada, que nada de esto que se presentó se va a negociar,
¿Cómo lo interpretan ustedes? Como el presidente de la República habla de los principios, yo circunscribo esos principios en los ejes rectores que les comenté. Democracia más barata, reformulación de los órganos legislativos y reconfiguración de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral. Y estamos en ese trabajo cercano con la Consejería Jurídica de la Presidencia. Hace un par de semanas yo me reuní con la consejera jurídica adjunta, estuvimos rebotando las posibles modificaciones y nosotros siempre vamos a consultar. La bancada de Morena no se va a ir por la libre, nos queda claro lo que el presidente de la República busca en su iniciativa, eso está en la exposición de motivos, y después el cuerpo de la propia iniciativa. El punto de inflexión, como les comentaba, hasta este momento es el del método de elección de consejeros y de magistrados, y paradójicamente es el que tiene mayor respaldo popular. No es posible avanzar parcialmente en un dictamen de reforma, o sea, sería muy complicado que dijera la oposición, sí vamos en reducción de diputados, sí vamos en reducción de prerrogativas, no vamos en el método de elección. Eso es muy complicado de votar en el Pleno. Normalmente el dictamen se vota en un solo acto y después vienen reservas con propuestas de modificación, es cierto, pero la votación en lo general es en un solo acto y el dictamen se compone de un cuerpo. Entonces es difícil separar la discusión, además porque estas normas son interdependientes. Lo que se busca es un cambio profundo en el sistema democrático. Y yo les diría hoy aquí, si la oposición no está de acuerdo en modificar el esquema de elección de consejeros y de magistrados, no importa. Nosotros nos podemos seguir cómodamente con el método actual. Morena tiene los números suficientes en la Cámara de Diputados para designar por lo menos a 3 de los 4 consejeros que estarían disponibles esos asientos para el siguiente año, porque sería muy sencillo buscar alguna especie de colaboración para que un 4º consejero fuera de otra fuerza política propuesto y 3 de Morena, que es un tema que destruye el argumento de la oposición de quieren apoderarse del INE. O sea, si quisiéramos hacer eso, bastaría esperar pacientemente 4 meses a la convocatoria de marzo para la renovación en abril del Consejo General y poner a 4 incondicionales, pero no es lo que se busca hacer una transformación profunda, pero sí quiero decirles que vamos a ser muy cuidadosos de hacer un trabajo conjunto con la Presidencia de la República y no tenemos ningún temor en decir que colaboramos con el Ejecutivo. Este es un proyecto de transformación que se lleva en la Cámara de Diputados y que también se lleva en la Presidencia de la República. Es muy importante, diputado Hamlet Almaguer, que puntualice que en el caso de que no haya reforma, las reglas que hoy existen, que están en la Constitución y están en las leyes, van a seguir operando. Y en ese escenario, Morena, por la presidencia que tiene la Cámara de Diputados, puede de entrada, evidentemente por su mayoría, tener 3 consejeros electorales y si no se logra el consenso para obtener las 2/3 partes para aprobar, puede inclusive por insaculación quedarse eventualmente ya con mayoría absoluta, quedarse con los 4 consejeros electorales y con el presidente o con la presidenta del Consejo General del INE, y diría algo más, con una mayoría para quitar al secretario ejecutivo del Consejo General del INE. ¿Es así? Es correcto, Álvaro, y además te quiero decir que ya estamos trabajando en un modelo paralelo que es de legislación secundaria. Ahí no le tenemos que pedir permiso a la oposición. Lamentablemente, nuestra Carta Magna detalla las normas electorales con mucha profundidad a nivel constitucional. Por ejemplo, en la Constitución está no solamente la composición de las cámaras, sino las fórmulas de asignación de prerrogativas a partidos políticos. Pero hay posibles modificaciones que se tienen que hacer a nivel secundario y no son menores, Álvaro, Alejandro, y estamos trabajando también en ese proyecto. Si la reforma constitucional se rechaza, inmediatamente pasaríamos a votación una reforma secundaria, como ocurrió en materia
eléctrica con la nacionalización del litio. Así es. Siempre hay un plan B para la bancada mayoritaria de Morena. Es correcto. ¿Y a qué le van a dar prioridad? Es muy importante esto porque efectivamente el día de hoy, nosotros decíamos, se parece mucho la manera en que el presidente está resolviendo en el discurso, diciendo, bueno, como lo dijo en la reforma eléctrica, a ver, yo voy a cumplir a mi compromiso ante la historia. Voy a proponer una reforma eléctrica. Si no logro una mayoría, pues ese es problema de los partidos que voten en contra, no mío, porque yo ya lo hice. Y en el caso de la reforma eléctrica, recordaremos todos, diputado Almaguer, él presenta, sí, la reforma se hace a partir de las leyes secundarias. Ustedes ahora están trabajando las leyes secundarias, lo cual es muy importante, y yo le pediría, si es posible, que nos detalle en qué se van a concentrar en esta reforma a las leyes secundarias, con lo cual no necesitan negociar con todos. Esto lo estamos dialogando con el cuerpo de asesores, tanto del grupo parlamentario como de la representación ante el INE. Y un ejemplo muy claro es la estructura del propio instituto. Hay margen para hacer una reordenación administrativa, un reordenamiento administrativo en el instituto para tener una burocracia pues menos costosa y menos ancha. Digo, es claro, en el informe del Contralor del INE que ustedes han divulgado ampliamente, resulta evidente que le sobraron 582 millones de pesos de pago de salarios que tenía vacantes. Entonces, existe margen para realizar esta modificación a nivel secundario. Hay margen para las normas procesales. Los juicios en materia electoral están establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Es una norma de carácter secundario. Y también las normas de los procesos electorales, temas que tienen que ver con casillas, incluso el voto electrónico podría analizarse a nivel secundario. La Constitución detalla la forma de la asignación de las plurinominales, sí dice 300 y 200. Creo que hay margen para establecer esta lista B, por ejemplo, a similitud de la legislación del Estado de México. Hay margen en temas de acciones afirmativas, que Morena es la bancada más plural, con presencia de legisladoras y legisladores afromexicanos, indígenas, con discapacidad, personas de la diversidad sexual, comunidades migrantes. De hecho, hoy una diputada de Acción Afirmativa Indígena, la diputada Rosario Reyes del Estado de Guerrero, pues le pegó una tunda a Lorenzo desde tribuna y divulgó de nueva cuenta este audio vergonzoso en el que cualquier titular de un órgano constitucional en cualquier país medianamente democrático hubiera renunciado de la vergüenza. Es un atentado a los derechos humanos. Y por eso nosotros decimos que quienes salgan a marchar el 13 de noviembre están apoyando ese discurso de odio, ese discurso racista y ese discurso clasista. Pero sí hay margen, Alejandro, sí hay margen, Álvaro, en normas de carácter secundario y también en reformas constitucionales y legales a partir de las entidades federativas del país, donde Morena tiene mayoría en 19 de los 32 congresos locales. Es importante, por supuesto, hablar de lo que está hoy en curso en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que la posibilidad de que no haya reforma, la reforma, digamos, que impulsa la democracia participativa, puede no materializarse y, sin embargo, pues van a seguir operando las mismas reglas. El INE no se va a tocar, como es lo que están, se quedaría en los hechos sin agenda la oposición, porque no habría ninguna reforma al INE, pero con las reglas que hoy existen en la legislación, perfectamente podría Morena, digamos, tomar el control del INE y con esos consejeros, o no necesariamente tomar el control del INE, pero con esos consejeros sí sacudir, estrujar a esa institución obesa, y nadie podría decir absolutamente nada desde la oposición. Correcto, Álvaro, yo lo reformularía así. Si quisiéramos tomar el control del INE, esperaríamos a abril para designar a consejeros incondicionales o por lo menos afines.
pero no es la ruta es una transformación profunda. Los legisladores no están exentos de la revisión, de la auditoría por parte de la ciudadanía. Los ciudadanos anotan cómo votan sus legisladores y lo valoran y deciden después en las urnas al hacer una valoración. Aquí lo importante para el auditorio es que sepan que para continuar con la transformación, que es un proceso gradual y que no se va a detener en 2024, tiene que continuar, requerimos construir mayorías calificadas en la próxima legislatura. Por eso es muy importante el voto masivo por Morena en 2024 para lograr mayorías más amplias, tanto en el Senado, que hace falta ahí también una renovación, hace falta personajes frescos, hace falta imprimirle dinamismo al Senado y compromiso, como en la propia Cámara de Diputados y en los congresos locales. Lo acabamos de ver en la discusión de Guardia Nacional. Qué importante es la votación en los congresos locales. Si no tuviéramos mayoría en 19, nos hubiera costado mucho trabajo la declaratoria de reforma constitucional. Álvaro, Alejandro, les agradezco muchísimo por el tiempo. Me disculpo porque tengo que correr. Estamos aquí en San Lázaro. Los saludos desde una sala. No, estamos en San Lázaro. Los saludo desde la sala 64 del grupo parlamentario de Morena. Es una sala de reuniones. Y vamos ahorita a tener una ponencia en el Tecnológico de Monterrey sobre la reforma electoral. Nos vamos a conectar vía Zoom también. Les agradezco mucho por el espacio, por el tiempo y un saludo a todo el auditorio. Muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.